Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Bienvenido Aníbal, Gaby, bienvenida Yamile, bienvenido César. Sean todos bienvenidos a esta segunda parte de esta serie de autoridad y sumisión. Vamos a comenzar hoy también la segunda parte, cómo se conduce la autoridad delegada de Elohim. Y este capítulo que nos toca hoy es la persona a la cual Yahweh le da su autoridad y esta es la primera parte. La sumisión a la autoridad delegada y cómo ser una autoridad delegada. Los hijos de Elohim deben aprender a conocer la autoridad y averiguar a quién deben someterse. A donde quiera que vayan, lo primero que deben preguntarse es quién es la autoridad a la cual deben someterse. Tan pronto nos mudemos a un lugar, no debemos tratar de ser el líder ni procurar que otros se sometan a nosotros. Por el contrario, debemos ser como el centurión que le dijo a la doña Yeshua, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Vemos aquí un hombre que conocía la autoridad en todos sus niveles y él podía someterse a la autoridad y por eso mismo podía ser también al mismo tiempo una autoridad delegada. Dijimos que Elohim sustenta todo el universo por medio de su autoridad. Él también engendra hijos, ¿no es cierto? Dice Yahanan, y los mantiene unidos por medio de esa autoridad. Por lo tanto, si uno es independiente e individualista y no se somete a la autoridad delegada por Yahweh, es rebelde en cuanto a la administración que Elohim ejerce sobre todo el universo, ¿sí? Y no podrá estar en armonía con los demás hijos de Yahweh. En tal caso, no podrá llevar a cabo la obra de Elohim en la tierra. Elohim estableció autoridades delegadas en la congregación y en otros ámbitos también, como ya sabemos, la cual la congregación es edificada y sustentada por la autoridad del Eterno. Por esta razón, todo hijo de Elohim debe buscar la autoridad a la cual debe someterse, de tal manera que pueda coordinar armoniosamente con los demás. Desafortunadamente, muchas personas han fracasado en este aspecto. Si no conocemos el objeto de nuestra fe, no podemos creer. Si no conocemos el objeto de nuestro amor, no podremos amar. Si queremos que una persona crea en algo, debemos primero mostrarle el objeto de su fe. Y si queremos que una persona ame a alguien, primero debemos presentarle a ese alguien. De la misma manera, si no conocemos el objeto de nuestra sumisión, no vamos a saber cómo someternos. A fin de enseñarle a una persona la sumisión, primero debemos permitirle que conozca a quién debe someterse. Hay muchas autoridades delegadas en la congregación a las cuales debemos someternos. Cuando nos sometemos a ellas, nos sometemos también a Elohim. Muchas personas pueden predicar acerca de la sumisión sin que ellas mismas se sometan a alguna autoridad. Debemos someternos a la autoridad para poder llegar a ser una autoridad delegada por Elohim. Además, no podemos someternos solo a los que nos agradan, ¿no es cierto? Sino a todas las autoridades que haya sobre nosotros. Inclusive debemos someternos al policía que patrulla en la calle, porque toda persona que ejerza autoridad es una autoridad delegada de Yahweh. Ya sabemos que es para bien o para mal. Todo eso lo vimos ya en la primera parte. Existen muchas autoridades en la congregación que están sobre uno, a las cuales debemos aprender a someternos, ¿sí? Por el simple hecho de que en su momento nosotros seremos autoridades también sobre otros. Debemos aprender a reconocer las diferentes autoridades y la autoridad que hay en otros, porque esa autoridad en el fondo es Yahweh mismo. Sobre todas las cosas debemos aprender a respetar a las autoridades porque han sido delegadas por Yahweh, simplemente por ese motivo, ¿sí? Sean buenas, sean malas, como ya lo hemos dicho, no nos importa cómo se comporten porque no son siervos nuestros, son siervos del Altísimo, a Él le van a tener que responder, pero nosotros tenemos que someternos hasta los límites que Yahweh mismo estipula. La autoridad es algo que solo Yahweh delega. Y Yeshua respondió, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la dieran de arriba, ¿sí? Esto está en Yahanan
19. Una vez que encontramos que cierta persona tiene autoridad, una vez que nos damos cuenta, ¿sí? Que el Ruach nos muestra, debemos someternos a ella inmediatamente. No tenemos que analizarla cuidadosamente y luego decidir si debemos o no. Esos son razonamientos de la carne, no nos olvidemos. O en este caso no es una decisión la que vamos a tomar, sino que vamos a decir si queremos o no, realmente, me gusta o no me gusta, porque esa es la decisión que toma la carne siempre. Si calculamos si una persona es digna de sumisión o no, solo nos hemos encontrado entonces con esa persona y no nos hemos encontrado con Yahweh por detrás de esa persona, no nos hemos encontrado con la autoridad. Si uno no se ha encontrado con la autoridad ni sabe someterse a ella, jamás podrá ser una autoridad delegada porque no va a saber cómo manejar las cosas en los niveles correctos. A menos que juzguemos primero el pecado de rebelión a nosotros mismos, no vamos a conocer el significado de la sumisión. Los hijos de Elohim no deben ser desorganizados ni indisciplinados. Si no hay un testimonio claro entre los hijos de Elohim, no existirán la congregación, ni ministerio, ni la obra. Debemos darnos cuenta de que este es un problema grave realmente, que refleja la situación actual de los creyentes, donde cada uno hacía como le parecía, ¿no es cierto? Parafraseando el libro de Shoftim, de jueces. Los creyentes de la actualidad creen que tienen el derecho de gobernarse a sí mismos, y esta es una idea que el cristianismo ha tratado de desparramar bastante, pero esa no es la idea del Padre. Él ha establecido autoridades sobre el cuerpo y son autoridades que son mencionadas también en el Berija de allá. No estamos hablando de nada que me puedan venir a decir, no, pero eso ya fue abolido. Errores garrafales. El hecho de que algunas no cumplan correctamente con su papel no nos da la justificación para rebelarnos. De ninguna manera. O sea, el hecho de que fulano se porte mal no me da el permiso ni me disculpa para que yo también me comporte mal. Él será juzgado y yo seré juzgada ciertamente. Así que el mal que comete uno no puede llevarnos a cometer otro mal a nosotros mismos. Además, muchas veces la rebeldía proviene de la falta del crecimiento y madurez de muchos creyentes que no entienden cabalmente ciertas directivas de las Escrituras. Por eso debemos presentar este delicado asunto delante del Adón y encontrarnos con la autoridad. Debemos aprender a someternos unos a otros y también a las autoridades delegadas, porque nuestro objetivo central debe ser su obra, no nuestros sentimientos o pensamientos. Si se nos impide obedecer a las autoridades del mundo que no creen en Yahweh, cuanto más no debemos someternos a las que se colocan, debemos someternos, perdón, a las que se colocan en el cuerpo. Solamente al hacer esto, vamos a poder tener, llegar a ser, estar preparándonos para llegar a ser una autoridad delegada. No establecer la propia autoridad. Debido a que Elohim es el que establece su autoridad, no hay necesidad de que las autoridades delegadas traten de desarrollar su propia autoridad. Conozco algunos hermanos y hermanas que fueron necios al pensar que podían dirigirse a los demás con su propia autoridad. Trataron de desarrollar su propia autoridad, lo cual es una necedad delante de Elohim. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Elohim, dice Ibrín en el capítulo 5. Esto también se aplica a la autoridad. Nadie puede tomar autoridad por su propia cuenta, ¿sí? Cuando Elohim le concede a alguien ser su autoridad, esa persona recibirá autoridad, será capacitada al mismo tiempo. Por lo tanto, no es necesario que exijamos la obediencia de los demás. Ya hemos aprendido esas cosas de las actitudes de Moshe, ¿no es cierto? Si los demás insisten en alguna equivocación, debemos dejarlos en su equivocación. Si algunos no obedecen, no los perturbemos, coloquemos el asunto en manos del Padre, porque esos siervos no son nuestros siervos, son sus siervos. Si otros quieren seguir su propio camino, dejemos que lo hagan, no debemos discutir con nadie. ¿Sí? Si no soy delegado por Elohim para ejercer su autoridad, ¿por qué habría de exigir obediencia de los demás? Y si soy una autoridad delegada por Elohim, ¿por qué tendría que preocuparme si los demás no se me someten? ¿Sí? No se someten a lo que uno dice, no a mi persona, sino al mensaje que uno lleva. En ese caso, ellos estarían desobedeciendo a Yahweh. ¿Sí? Yo no tengo que preocuparme por la desobediencia de los demás. Si la autoridad está sobre mí, esas personas estarán discutiendo con Elohim cuando discutan conmigo. ¿Mm? Si somos realmente canales limpios,
Entonces, directamente la persona va a estar discutiendo con Yahweh. Cuando Korah, ¿no es cierto?, se rebelaron, Datán y Abirán se rebelaron todos contra Moshe, contra Aarón. Ellos no estaban, no se dieron cuenta, pero ellos no estaban contra Moshe, contra Aarón. Ellos estaban directamente contra Yahweh y así fueron tratados. Así que si esas personas discuten con nosotros, estarán discutiendo con aquel que nos dio la autoridad para estar diciendo esas cosas. No hay nada más serio que esto realmente. No necesitamos forzar a los demás a que nos hagan caso y podemos darle a cada uno la libertad de hacer lo que quiera, porque Él nos ha dado esa libertad a todos realmente. Si Elohim respalda la autoridad, ¿qué debemos temer? No depende de nosotros los resultados porque no tenemos esa capacidad tampoco. ¿Hay algún rey en la tierra que respalde a sus ministros? No, no hay. No puede, no tiene la capacidad, pero si uno es una autoridad delegada, Elohim lo sostendrá, lo apoyará y lo respaldará. Cuanto más conocemos a la autoridad, más puertas abiertas, más revelación y más ministerio tengamos, más libertad debemos dar a los demás para que tomen su propio camino. No debemos decir ninguna palabra para vindicar nuestra autoridad, más bien debemos darles plena libertad. Permitamos que otros vengan a nosotros de la manera más espontánea posible. Si ellos no quieren que seamos su autoridad y se alejan de nosotros, no debemos tampoco forzarlos a aceptarnos. No se trata de eso. Si hay autoridad en nosotros, todo el que desee seguir a Adón vendrá gustoso. Realmente, el Abba respaldará las decisiones correctas de cada uno y se ocupará de disciplinar las incorrectas, evidentemente. No hay nada más desagradable que ver a alguien tratando de establecer su propia autoridad. Y si alguno de ustedes no ha pasado por una de esas oportunidades, ¿no es cierto?, en alguna congregación en la que haya pasado, bueno, ha tenido mucha suerte, pero creo que lamentablemente ese tipo de cosas suceden demasiado a nuestro alrededor. Así que son cosas bien, bien desagradables. Nadie debería estar haciendo esas cosas. Lo que uno pueda administrar a los demás en una localidad, nadie más puede hacerlo. Porque para eso Abba levanta y capacita a cada uno. Por lo tanto, si uno tiene un ministerio y algunos no se someten a esa persona, ellos serán los que sufran pérdida. La administración de Elohim es misteriosa realmente. Muchas personas piensan que están creciendo espiritualmente, pero si no obedecen la luz de Elohim, en ellos se detendrá. Y ese es un punto muy básico con Elohim. El tema de la obediencia es, yo creo que es un punto bien álgido porque sabemos que es el punto desde el cual cayó Lucifer, ¿no es cierto? Y cayó y hizo caer a Adán y a toda la humanidad, ¿no es cierto? En cuanto a la desobediencia, sobre todo, el resto de las cosas salen de esa rebelión que él tuvo. Y Yahweh no nos edifica a ninguno por separado, sino dentro del cuerpo. Hay personas que se la pasan de grupos en grupos, ¿sí? Salen de una denominación, entran en otra, están siempre como buscando algo, ¿no es cierto? Porque siempre tienen algún problema en cada lugar por donde pasan. Entonces se van, esa es la decisión que toman. Estas personas, el problema no son los grupos, son ellos mismos. Evidentemente el problema son ellos. Tarde o temprano el Padre los confrontará con su rebeldía, porque no es el resto del planeta que se tiene que ajustar a ellos, sino que todos tenemos que estar ajustándonos a todos en la medida en que el Padre nos dice, nos establece el formato que tenemos que tomar en este edificio. Y aunque yo crea que están edificándose, la Adón se detiene cuando nosotros no obedecemos. Y los que han tenido momentos de rebeldía saben perfectamente de lo que yo estoy hablando en este momento, porque su presencia se aparta completamente de nosotros y se detiene el crecimiento. Tomemos el caso del rey David, por ejemplo. Él nunca trató de establecer su propia autoridad, como ya estudiamos también. Después de que Elohim rechazó a Saúl, ¿no es cierto?, al rey Saúl, y lo ungió como a David como rey, permaneció muchos años sujeto a la autoridad de Saúl y nunca hizo nada para desarrollar su propia autoridad. Cualquier otro se hubiera levantado en el momento y habría hecho una revolución. ¿Sí? Si Elohim lo escogió para ser una autoridad cualquiera,
de los acá presentes o a cualquier otra persona, si Elohim elige a alguien para ser su autoridad, esa persona tiene que pagar el precio de permitir que otros se opongan, desobedezcan y hasta se rebelen también, ¿sí? Pero si uno no es una autoridad delegada, será inútil tratar de defender la propia autoridad. Y eso también es una cosa que completó e hizo en perfección nuestro Don Yahshua. A mí me molesta oír que algunos esposos le dicen a sus esposas, yo soy la autoridad delegada por Elohim y tú debes obedecerme, como si fuera una dictadura, literalmente. Cuando oigo a ciertos ancianos o personas son consideradas ancianas porque son consideradas más caminadas y he conocido personas así que se dirigen a los santos o a la congregación, ¿no es cierto? También y dicen yo soy la autoridad delegada por el Elohim, o sea, se reivindican a sí mismos de una manera muy desagradable, muy autoritaria, ¿no es cierto? Si uno es en realidad una autoridad delegada, otros se someterán espontáneamente. Si no se someten, será cuestión de que sea otro tiempo o será que no eran las ovejas del Padre. Nosotros no podemos saber ni tampoco podemos decidir de manera tal que Él se va a ocupar de cada uno. Así que si no se someten, ellos caerán y si se le oponen realmente no podrán avanzar espiritualmente. Moshe ya mencionamos, es otro ejemplo. Él sufrió varias, ¿no es cierto?, de rebeliones junto, como la que ya mencionamos, la de Coras con Datán y Abirán, ¿no es cierto? Está en Números, Bamidbar 16. Pero después de esa acusación que ellos le hicieron, ¿no es cierto?, que se combinaron con 250 otros capitanes, ¿no es cierto?, de la congregación, dice, ustedes han ido muy lejos porque todos en la comunidad son consagrados a Yahweh, todos ellos, y Yahweh está en su medio. ¿Por qué entonces se levantan ustedes por sobre la congregación de Yahweh? Moshe no revidó la acusación, sabemos, ni se defendió. Cuando Moshe oyó esto, cayó sobre su rostro. Entonces le habló a Coraj y a toda su compañía y les dijo, vengan por la mañana y Yahweh daré a conocer quién es suyo y quién es consagrado y le concederá acceso a él. ¿Sí? Le concederá acceso al que haya escogido. Moshe no pretendió reivindicar su propia autoridad, que él sabía muy bien que Yahweh le había entregado. Él no tenía la menor duda de que Yahweh le hubiera entregado esa autoridad y que le estaba diciéndole a todos los demás exactamente lo que el Padre le daba para hablar. Pero él le entregó todo en manos de Elohim en ese momento. No hay indicaciones de que él haya recibido instrucciones del Padre para hacer lo que dijo, para decir lo que dijo, ¿no? Sino más bien da la impresión de que él preparó la situación del juicio para colocarla delante de Elohim, porque él mismo dijo, venga mañana, ¿sí? Y pidió que todos se presentaran con sus incensarios, o sea, que se colocaran en posición de siervos, literalmente lo que querían ser, delante de Yahweh, que él elegiría. Porque al final de cuentas el trabajo que nos es dado en última instancia no nos pertenece y ese es otro punto que la autoridad delegada también tiene que aprender a saber hacerse a un lado si Yahweh realmente nos ha apartado. Si Él aparta la autoridad no debe aferrarse como hizo justamente el rey Saúl, por ejemplo. Pero Moshe no tenía dudas al respecto del ministerio que Yahweh le había encomendado y por eso mismo también amonestó a los rebeldes. ¿Les parece poco que el Elohim de Israel los haya apartado a ustedes de la comunidad de Israel y les haya dado acceso a Él? Al final todos eran levitas, ¿no es cierto? Para realizar los deberes de la morada de Yahweh, para ministrar a la comunidad y servirle. Ahora que Él los ha acercado a ustedes y a todos sus compañeros de levitas, ambicionan también el sacerdocio. Realmente esto era codicia, lo que estaba dando vueltas por ahí. Moshe los estaba acusando de codicia, de codiciar una autoridad que no les había sido entregada y al mismo tiempo oponerse a la autoridad realmente delegada, él mismo y Aarón. Ya sabemos cuál fue la respuesta de Yahweh, ¿no es cierto? Saúl dijo que todos los que estaban en Asia lo habían abandonado. Esto lo dijo en Timoteo Bete en capítulo 1. Los que abandonaron a Saúl nunca pudieron avanzar espiritualmente. Hermanos, nunca traten de establecer su propia autoridad a donde vayan. Es Él el que nos reivindica o no, ¿sí? Dependiendo. Si Elohim los escogió para que ejerzan su autoridad en un determinado lugar, simplemente acéptenla.
acéptenla porque tampoco nos podemos negar a Él, y ejérzanla con celo, pero sin abuso. Pero si Él no los escogió realmente, entonces no hay por qué luchar para conseguir esa autoridad, no hay forma de luchar, de hecho, porque Él no respaldará. Esta es una obra de la carne, si eso se hace, y los que estas cosas están haciendo no andan en el Ruach. La autoridad autoestablecida debe ser erradicada de nuestro medio. Debemos permitir que Elohim establezca cada autoridad y no tratar de establecer la nuestra. Si en verdad Elohim nos comisionó como autoridad suya, los demás tendrán dos caminos: desobedecernos y caer, obedecer y ser bendecidos, porque eso no es para nosotros, no es a nosotros que en sí que se someten, sino indirectamente a Yahweh. Nosotros no somos personas en ese sentido, sino canales en ese momento. Las personas que son autoridad delegada son canales. Lo que hay que ver es quién está por detrás de la persona, y si está Yahweh hay que someterse. Cuando una autoridad es puesta a prueba, debe confiar en el gobierno de Elohim, no tiene que preocuparse, ¿no es cierto? Como Moshe mismo hizo, no tiene que defenderse, no tiene que hablar ni hacer nada. También Yeshua hizo exactamente lo mismo, ¿verdad? En esto también tenemos que ser imitadores como él, que dice: él fue maltratado y sin embargo fue sumiso, no abrió su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda delante de sus trasquiladores, él no abrió su boca. Esto es una profecía que está en Yeshayahu 53. Así también nosotros no discutamos tratando de reafirmar la autoridad que hemos recibido, si es que la hemos recibido, y mucho menos andemos imponiéndola. Si nuestra obligación es cumplir el ministerio que Él nos haya dado, pero la respuesta de los demás no es asunto nuestro, sea para apoyo o sea para rechazo, ¿sí? Me parece terrible cuando algunos afirman: yo soy la autoridad delegada por Elohim, y hay algunos que lo afirman con una postura terrorífica. El que tiene verdadera autoridad no necesita decirlo. Moshe no lo anduvo diciendo en ningún momento. Perdón. Cuando nos establecemos nosotros mismos como autoridad, encontramos mucha oposición y rebelión. Pero si somos verdaderamente una autoridad delegada, no necesitamos defender nuestra autoridad. Si un hombre se rebela, no es contra nosotros que se está rebelando. Tenemos que ver eso. Si nos está rebelando contra Elohim, entonces eso ya es un asunto que escapa a nuestras manos y está colocado en la suya. No es nuestra autoridad la que ofende, porque nosotros no tenemos ninguna autoridad nosotros mismos. Está ofendiendo a la autoridad de Elohim mismo, ¿sí? Los que se oponen a Elohim, bueno, ya sabemos cuál puede ser su fin. Si él permite que esta situación permanezca, ¿podemos nosotros realmente ponerle fin? ¿Quiénes somos nosotros? Somos hombres y mujeres humildes que siguen a Yahshua. Está bien que seamos menospreciados, sí, si no hemos visto esto, que el Adón tenga misericordia de nosotros, porque eso es lo que está escrito. Felices ustedes cuando los insulten y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Él dice que tenemos que ser felices en ese momento, ¿sí? Claro, toda clase de mal mintiendo, se aclara, ¿no es cierto? O sea, están hablando mal, están levantando falso testimonio. Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en el cielo, pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. O sea, Yahshua está llamando también de profetas, en cierta forma, aunque no estén proclamando palabra, ¿no es cierto? Yahweh me dijo tal cosa, sí están proclamando la palabra de la Besorá, y si por esos motivos son perseguidos, entonces están en el mismo nivel. Puedo hablar por experiencia: si nuestra autoridad proviene de Elohim y otros se oponen y nos ofenden, ellos sufrirán porque no tendrán futuro en lo espiritual, a menos que se arrepientan, que el Adón tenga mucha misericordia. Por eso oramos también al mismo tiempo. El gobierno de Elohim es lo más serio que hay realmente. Cuando uno se opone a la autoridad, él se pone, o sea, ahí es como que estamos tocando lo peor de lo peor. El que desprecia a la autoridad delegada de Yahweh lo desprecia a él mismo. Si esa desobediencia y rebeldía los coloca bajo una automaldición, no hay nada de nuevo, son todas las reglas que él ya determinó, ¿no es cierto? El que desobedece automáticamente se sale de la bendición de Yahweh y se coloca bajo maldición. Y esto lamentablemente no está lo suficientemente bien entendido por muchos. No se trata de que la autoridad rechazada los maldiga, para nada,
¿sí? Es la propia desobediencia de los rebeldes que los ha colocado bajo maldición. Así que debemos temer a Elohim y reconocer la autoridad. Que el Adón nos dé su gracia. Bueno, chicos. Ahora los espero a todos para hacer la charla en el Meet de edificación. Shalom Blanca, hola Nico, hola Lina, hola Katy, Carla, bienvenidos y los espero a todos entonces en el Meet para hacer esta continuación de la charla y para hablar un poco acerca de todas las cosas que estamos viendo. Shalom a todos hermanos.